¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy voy a mencionarles sobre cómo se calcula la distancia de caída libre para trabajos en altura. En la pizarra estoy presentando un pequeño gráfico que nos va a permitir comprender cómo se calcula la distancia de caída libre en los trabajos en altura. Voy a explicarles, justo a la mano tengo una línea de vida, también tengo un arnés de cuerpo entero, el cual nos va a servir para poder identificar correctamente los puntos o los términos que se van a utilizar y los que están representados en el gráfico, ¿no? Entonces para ello les voy a mencionar algunas de las partes de las cuales se va a utilizar para el cálculo, ¿no? Entonces lo que les voy a mostrar acá es una línea de vida convencional, típica. En este caso, si vamos a la gráfica, podemos ver que acá tenemos un punto de anclaje, un punto que es fijo, donde vamos a poder anclarnos con nuestros mosquetones, ¿no? Entonces este círculo que ustedes ven acá vendría a ser los mosquetones, los cuales nos vamos a anclar en este punto fijo. Lo que podemos ver acá, el punto A, vendría a ser la longitud que comprendería hasta este lugar, ¿no? Entonces eso sería el punto A. Seguido tenemos el punto B, ¿no? Tenemos estas líneas en forma de suncho, que vendría a ser el punto B, que en su defecto sería el absorbedor o amortiguador de impacto. Seguido de eso tenemos el punto C, que vendría a ser el anillo dorsal con el mosquetón donde une al arnés en sí, ¿no? En este caso, acá también tengo, este vendría a ser el anillo dorsal, el cual se va a unir al mosquetón de la línea de vida o línea de anclaje, ¿no? Entonces, esta parte de acá vendría a ser el punto C. Seguido de eso, tenemos el punto D, que vendría a ser la altura del usuario o la altura del trabajador. Y el punto D, que vendría a ser la distancia de seguridad que nos permite que cuando hay una caída, el trabajador no rebote en el suelo. ¿Correcto? Entonces para ello, esos puntos los voy a enumerar con su descripción, tanto de A, B, C, D y E. Entonces para ello vamos a utilizar una fórmula muy simple que se va a mostrar a continuación. A más B más C más D y más E. Esto me daría como resultado el cálculo de la distancia de caída libre, ¿no? Punto importante, si reemplazamos sería de la siguiente forma, ¿no? A vendría a ser la longitud de la línea de vida, o también llamada como línea de anclaje. B vendría a ser la extensión del absorbedor de impacto. La C sería elongación del material de línea de anclaje o línea de vida. D vendría a ser la altura
altura promedio del usuario o trabajador. E vendría a ser la distancia de seguridad. Entonces ya tenemos estos puntos fundamentales, ¿no? Que ya les había mencionado. Lo que nosotros vamos a calcular es esto, ¿no? La distancia de caída libre, ¿correcto? Entonces para ello vamos a utilizar esta fórmula simple que nos va a ayudar a determinar esa distancia, ¿correcto? Entonces tenemos que siempre esta distancia la podemos calcular del punto de anclaje. Por norma te indica que debe calcularse desde el punto de anclaje hasta el nivel del suelo, ¿correcto? Entonces para ello vamos a usar esta fórmula simple que es A, B, C, D y E, ¿no? Entonces hacemos una suma de estas representaciones que vendrían a ser A más B más C más D más E, nos daría la distancia de cálculo de caída libre para trabajos en altura, ¿correcto? Entonces acá lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a borrar esto y vamos a reemplazar para determinar según norma cuánto necesitaríamos de longitud para evitar que cuando caiga un trabajador choque al suelo o rebote en el suelo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a calcular es esta distancia, ¿correcto? Entonces, acá vamos a asumir algunos valores según la norma. Sería 1.80 metros, sería 1.10 metros, 1.10 metros, 0.30 metros, 1.70 metros. Esos factores o esos números, esa fórmula ya la habíamos visto en el anterior, ¿no? Porque ya se borró. Y aquí sería 0.30 metros. Entonces para ello vamos a reemplazar que sería 1,80 m más 1.10 más 0.30 más 1.70 más 0.30 metros. Esto me daría igual a 5 metros 20. Entonces quiere decir que si por A se produce una caída de un trabajador, yo tengo que tener una distancia libre de 5 metros 20 para que el trabajador al momento de caer no choque al suelo, ¿no? Entonces ya hemos encontrado que necesitamos 5.20 metros de caída libre para que el trabajador no rebote o no choque en el suelo, ¿no? Entonces, punto importante, ¿no? Generalmente en las líneas de vida o las líneas de anclaje viene detallado, ¿no? Este amortiguador o absorbedor de impacto te va a indicar generalmente en la etiqueta cuánto se estira o se elonga, ¿no? Al momento de ejecutarse una caída o al momento de producirse una caída. En este caso, nosotros hemos hecho un cálculo con una extensión o elongación promedio que según norma manda 1.10 metros, ¿no? Entonces hay que tener en consideración que estas medidas o estas alturas pueden variar. Va a depender también del tamaño de la persona, porque ese es un tamaño promedio, una estatura promedio con el cual se ha hecho el cálculo, ¿no? Entonces, para resumir, nos queda claro que al estar conectados con una línea de vida estándar de 1,80 metros de longitud, requerimos como mínimo 5 metros 20, ¿correcto? Libres por debajo del punto de anclaje para que nuestra caída pueda ser detenida a tiempo y antes de que impactemos con la superficie
que tenemos por debajo, ¿no? Entonces, punto importante que tenemos que tener en cuenta para evitar ese tipo de inconvenientes que tengamos. Entonces, tener en cuenta adicionalmente que según la norma nos indica que un trabajo en altura se considera a partir de 1,80 m, ¿no? Trabajo en altura. Entonces, partiendo bajo esa premisa, si tenemos una condición donde no vamos a tener esa altura de 5,20, tendríamos que evaluarla en campo y proponer otras medidas, como por ejemplo usar un block retráctil que tranquilamente se ajusta a nuestras alturas, ¿no? Eso ya va a depender mucho del profesional especialista que esté en campo y pueda plantear una medida o una solución respecto al análisis que haya hecho o haya hecho una identificación real en campo, ¿no? Entonces, básicamente este es el cálculo simple que se tendría en cuenta al momento de utilizar una línea de vida, ¿no?